Buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son las 8:06 de la mañana. Como cada día comenzamos nuestro programa con Mónica Delta. Mónica, muy buenos días. Y con Carlos Villarreal. Buenos días, Carlos. Mónica, Fernando, buenos días. ¿Cómo están? Antes de darle la palabra a nuestro primer invitado, quisiera hacer una referencia a varios temas de la actualidad que uno ve reflejados en la prensa. Por una parte, el tema de las diligencias fiscales en Palacio de Gobierno, que según la fiscal Nora Córdoba ha sido impedida de actuar por segunda vez. Si el presidente de la República habla de transparencia, lo mínimo que se puede esperar de eso es que se permita que los fiscales actúen en Palacio como en todas las entidades del Estado en donde hayan indicios o sospechas de corrupción. Algo semejante ha pasado con documentos de Petroperú, que sabemos que es uno de los temas que se vienen investigando, en donde habría desaparecido el registro de ingreso de vehículos a esa empresa pública. Hay otro tema que ha dado mucho que hablar el día de ayer, es la frustrada tentativa de expulsar a 41 ciudadanos venezolanos acusados de haber ingresado ilegalmente a nuestro país. Estaban destinados a ser enviados a su país natal, Venezuela, y no se pudo hacer, por lo cual han sido liberados. Toda esta operación mal hecha iba a contar con la presencia en el aeropuerto del propio presidente de la República. Ha resultado, como vemos, un fiasco. Por otra parte, ha habido un comunicado en defensa de los derechos del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, firmado por varias personalidades, entre ellas algunos ministros de sus gabinetes, no solamente, en las que se pide que se actúe de acuerdo a la ley y sin empecinamientos judiciales, considerando que un hombre de 83 años está sometido a un régimen sin detención domiciliaria, en este caso sin haber sido condenado. De manera que hay un llamado a que la justicia ponga rigor y acelere procesos para que las decisiones preliminares o preventivas no se conviertan, como dice el comunicado, en una condena anticipada. Mónica, dicho esto, podemos abordar nuestro primer invitado. Sí, por favor, adelante, demos la bienvenida. Es un abogado penalista que nos podrá ayudar a comprender parte de todas estas inquietudes. Es el doctor Julio Rodríguez, especialista en Derecho Penal. Muy buenos días, señor abogado. Muy buenos días, señor Carvalho. Muy buenos días al panel de conducción, a ciudad Mónica Delta y Carlos Villarreal. Sí, a Carlitos, sí. Sí, doctor, buenos días. Quisiera que nos explique usted, por favor, qué es lo actuado por la Fiscalía respecto de varios temas que tienen que ver con el presidente de la República, cuál es el marco normativo en que la Fiscalía se mueve y si la Presidencia ha reaccionado o no de acuerdo a la ley. A ver, hay que ser muy claros. El marco normativo ya es en el Perú, para la totalidad de los casos, el nuevo Código Procesal Penal. Y el nuevo Código Procesal Penal le da al Ministerio Público ciertas facultades dentro de una etapa que se denomina diligencias preliminares. Y en estas diligencias preliminares la Fiscalía lo que hace es tratar de recopilar los elementos que le van a permitir establecer si se tiene o no se tiene un hecho que merezca posteriormente pasar a la siguiente etapa. Y para ello, en esta primigenia etapa del proceso, tiene que asegurar todo aquello que puede desvanecerse, destruirse, perderse, o obviamente también asegurar la declaración de algunas personas. Entonces la labor del Ministerio Público está absolutamente amparada dentro de lo que el Código establece. Y hay una serie de diligencias que se realizan, como se denomina, de manera inopinada. Es decir, el Ministerio Público no le corre traslado al imputado o al investigado de que está haciendo ello, porque si no perdería el efecto de aseguramiento de los elementos de convicción. Por lo tanto, lo que ha hecho la Fiscalía es correcto, porque en esas investigaciones que están en trámite no se está investigando por esa Fiscalía el presidente de la República porque no es competente. Están investigando a todos los demás para los cuales el Ministerio Público en ese ámbito, en esa instancia, tiene plenas competencias. Asegurar a los testigos, a las personas que trabajan en Palacio de Gobierno, ir a Petroperú, entre otras, son parte de las posibilidades que el Ministerio Público tiene dentro de su teoría del caso para poder en un momento posterior verificar si es que encuentra indicios razonables de que podría estar involucrado el presidente,
inmediatamente pasar todo ello a la Fiscalía de la Nación, porque esa es la instancia que le corresponde investigar a un presidente de la República. Doctor Rodríguez, para entenderlo mejor, es decir, por una parte estamos hablando de dos oportunidades que han intentado hacer una diligencia, llegar a la Secretaría del Despacho Presidencial. Queda claro que el presidente podría eventualmente ser investigado, no acusado, en su periodo presidencial, pero por el otro lado, ¿qué configuraría el hecho de que no se ha permitido acceder al objetivo de la Fiscalía en esta investigación preliminar? A ver, desde el punto de vista penal, estrictamente, esos comportamientos son comportamientos obstruccionistas. Las diligencias que el Ministerio Público ordena tienen que realizarse. Las partes están obligadas por mandato de la Constitución a cumplir aquellas disposiciones que dicta una autoridad dentro de las facultades que tiene. El Ministerio Público tiene facultades dentro de diligencias preliminares para poder recabar toda esa información. Comportamientos obstruccionistas que adicionalmente podrían constituir, dependiendo de cómo se le notificó a las personas en aquel momento, podría ser un delito de desobediencia a la autoridad y resistencia a la autoridad, o también un delito de obstrucción a la justicia. Habría que determinarlo claramente en el devenir de las investigaciones que, según la Fiscalía, irá profundizando respecto a esos hechos, porque lo que es claro, en Palacio de Gobierno no se le han dado las atenciones que un fiscal merece para cumplir sus funciones. Ha habido una serie de actitudes que los fiscales, la doctora Nora Córdoba y el doctor Luis Medina, han salido a los medios a simplemente expresar que la defensa del presidente de la República está faltando la verdad, y que no solo eso, sino que inclusive no está dando las facilidades para que realicen las acciones que ordena la Fiscalía. Doctor Rodríguez, buenos días. Ante esta situación de impedimento de completar las diligencias en un ambiente de Palacio de Gobierno, ¿puede, por ejemplo, la Fiscalía en este caso pedir una orden de allanamiento contra el presidente, o sea, ingresar a Palacio de Gobierno? No contra el presidente, pide una orden de allanamiento por las personas que el Ministerio Público entiende que deberían merecer investigación, que son personas de nivel distinto al presidencial, funcionarios públicos de otro nivel, y sí, o sea, podría que no tienen la protección, digamos, constitucional. Ellos sí podrían ser investigados y allanados, incautándoseles documentos, ¿o no? Todo. A ellos sí se les podría aplicar todo, porque no tienen ningún tipo de prerrogativa constitucional, como usted correctamente lo ha dicho, señora Delta. Y eso significaría claramente pues que tendría que ir en la Fiscalía con el personal policial para realizar una diligencia de ese nivel en Palacio de Gobierno, lo cual es una contradicción absoluta con lo que establece la Constitución. Si nuestra Constitución tiene, en mi opinión, es un error, pero lo tiene ahí expresamente previsto, que el presidente representa al Estado, a la nación, él debería ser el primero en hacer cumplir la ley por mandato de la propia Constitución. Tener un presidente que lo que hace es colocarse de espaldas a la ley, definitivamente es una actuación contraria a las prerrogativas tan altas que le da la Constitución a nuestro presidente. Perdón, doctor, una precisión, por favor, para entenderlo mejor. ¿La Fiscalía puede pedir el allanamiento de ese ambiente en el cual no se le ha permitido ingresar a los fiscales? O sea, creo que es la Secretaría del Despacho Presidencial. Sí. Así es. Así es, a la Secretaría, a alguna oficina de algún asesor, etcétera, podría solicitarlo, y solicitar una medida de allanamiento. Como vuelvo a repetir, sería absolutamente inaudito. Esto no ha sucedido, creo yo, en ningún país del mundo en donde la Casa de Gobierno sea un lugar en donde no se le permite a las autoridades competentes realizar sus labores. Yo le ruego que nos espere un instante para ir a una pausa, escuchar a los anunciantes de RPP, después de lo cual quisiera que nos hable específicamente de uno de los casos que se le reprocha al presidente y su implicación en decisiones tomadas por empresa petrolera del Estado, Petroperú. Quisiera que nos diga qué cosa es lo que sabe usted de este tema, que parece ser uno de los asuntos nucleares de toda esta indagación. Vamos entonces a escuchar a los anunciantes y regresamos. Al cual habíamos dejado planteada la pregunta sobre el caso específico de Petroperú, en donde se sospecha que ha habido una conversación al margen de la ley que ha favorecido a una empresa privada cuyo principal representante, el señor Abudayé, ha naturalmente hecho publicar información según la cual todo lo actuado venía de antes. Pero es que usted ha mirado este tema, tiene una opinión formada sobre el caso de Petroperú y la compra de diésel.
A ver, señor Carvalho, esto es importantísimo aclararlo, porque mire usted, estamos ante una circunstancia absolutamente inusual con justificaciones que son burdas, ¿no? Que no pueden admitirse. El presidente de la República es cierto que se puede reunir con los empresarios, pero se puede reunir con un grupo de empresarios, con los representantes de determinados sectores del empresariado, pero no puede reunirse con un postor a los días y le otorgan la buena pro. Esto es absolutamente irregular. Que algún postor negocie con funcionarios públicos, que negocie con el presidente de la institución, esto es parte de lo que se admite en el derecho administrativo para contratar, pero se negocia de manera abierta. La negociación surrepticia, la negociación por debajo de la mesa, es una negociación ilegal. Esto constituye colusión desleal, de manera pero absolutamente incuestionable. Y esto tiene una gravedad enorme porque es el delito más grave contra la administración pública que existe en nuestro régimen punitivo. De acuerdo. Por otra parte, hay una entrevista el día de hoy con su colega defensor de Pedro Castillo, el señor Pachas, quien sostiene que la diligencia en el despacho presidencial debe ser hecha por la fiscal de la Nación y que en consecuencia no había ninguna obligación de permitir el acceso a esos espacios. ¿Tiene usted una idea sobre este punto, sobre este argumento que su colega abogado Pachas da? A ver, yo he escuchado al abogado del presidente realizar algunas afirmaciones y lo que a mí sí me preocupa, y lo digo con total transparencia, es que los abogados ejercemos defensa y podemos creer en la versión de nuestro cliente, podemos defender a muerte la versión de nuestro cliente, y estamos prohibidos de revelar información respecto a nuestro cliente que lo puede incriminar porque estamos amparados en el secreto profesional, pero de allí a una distancia totalmente distinta que sería faltar a la verdad, como lo ha dicho la Fiscalía de manera abierta en diversos medios de comunicación, eso es básicamente un comportamiento que contraviene el Código de Ética del abogado. Pero a ello hay que agregarle que pues los argumentos dados por la defensa del presidente en ese aspecto son argumentos insostenibles, porque no se puede allanar el despacho del presidente, no se puede allanar la casa del presidente, no se puede allanar la computadora del presidente, el celular del presidente, la correspondencia del presidente, etc., porque todo eso lo puede hacer solo la Fiscalía de la Nación. Y la Fiscalía de la Nación en este momento, es decir, con el presidente en funciones, puede realizar todos los actos de investigación. Lo que no puede es procesarlo. Claro, y en ese sentido, digamos, ¿hasta dónde puede avanzar en el caso de las investigaciones que eventualmente podría involucrar a la postre al jefe de Estado? Sin embargo, estamos hablando también de un presidente de Petroperú, estamos hablando de un proveedor que está en el medio del cuestionamiento y estamos hablando de una, y lo abro comillas, gestora de intereses. O sea, sobre ellos puede continuar la investigación y llegar eventualmente a una acusación de probarse los hechos. Totalmente, señora Delta, usted está en lo correcto. Se puede iniciar una investigación contra ellos, proseguir una investigación contra ellos y eventualmente, si se encuentran los elementos de convicción que así lo determinen, condenarlos. Y lo que se tendrá que hacer es esperar a que el presidente cese en sus funciones, pase por las prerrogativas que le da la Constitución y que sea el Congreso el que que admita la imputación que haga eventualmente la Fiscalía de la Nación, y en ese momento pues el presidente podrá ser, o expresidente podrá ser objeto de procesamiento inmediatamente y eventualmente una condena si las pruebas así lo determinan. Doctor Rodríguez, hay quienes han cuestionado la reunión que sostuvo la Fiscal de la Nación con el presidente de la República, porque se trata evidentemente de una persona, el presidente, que está sometido a una investigación preliminar. Entonces el cuestionamiento es acá de que el investigado se reúne con quien lo investiga. ¿Usted ve algún tipo de cuestionamiento a esta reunión? Según el abogado, el presidente acudió para pedir que se le levante el secreto bancario de las comunicaciones y que se allana a la investigación, etcétera, etcétera. A ver, hay que ser bien claros porque ahí hay varias interpretaciones que se han hecho y creo que algunas han sido absolutamente erradas y parten también lamentablemente de apreciaciones hepáticas, viscerales, apasionadas. Lo que es cierto es que un investigado se puede reunir con el fiscal que lo investiga, obviamente que sí, pide una cita y se reúne con él. Se reúne con él para conversar respecto a la investigación.
a ponerse a disposición, a conversar, a explicar alguna situación, a pedir que le den una fecha para su declaración. Esto es absolutamente válido, el código lo permite. Lo que no permite el código es, y hay que ser muy claros también al respecto, es que se trastoquen los roles que corresponden a las prerrogativas que tiene cada persona dentro de la investigación. La fiscal de la Nación es la que investiga al presidente de la República. Entonces, si el presidente de la República quiere reunirse con la fiscal de la Nación por una investigación que ella está realizando, esa investigación tiene que ser reservada. Esa investigación no puede ser a vista y paciencia de los medios, ni estar filmada, ni mucho menos, porque eso es parte de la reserva de la investigación. La presencia del presidente en ese contexto no es un acto protocolar, es un acto propio del procedimiento. Y lo que hemos visto en los medios no es un acto propio del procedimiento, sino es un acto protocolar. Y eso es lo que no es admisible. Ahora, si es que el Ministerio Público acepta esta solicitud del presidente para el levantamiento del secreto bancario, tributario y de las comunicaciones, ¿en cuánto tiempo ya tendría que darse esto? Inmediatamente, Carlos, porque eso el día de hoy es absolutamente fácil de ubicar en los diferentes ámbitos, ¿no? El sistema bancario está totalmente digitalizado, el régimen de propiedad también está totalmente digitalizado y lo mismo sucede con SUNAT. Entonces, eso es facilísimo. Las empresas que brindan servicio de telefonía también lo hacen. Pero volvemos a lo que a veces pasa desapercibido o trata de verse de manera medio asolapada o en las sombras. Es que una investigación por corrupción pues no va a encontrar información respecto a los actos en ese entorno. Lo que es importante allí es investigar a las personas que estuvieron reunidas con el presidente de manera irregular, de manera subrepticia, tanto en el Palacio de Gobierno como en el Girón Zarratea en Breña. Esa investigación es lo importante, y obtener esa data es lo importante. Se sostiene, obviamente lo otro es muy formal. Sí, doctor Rodríguez, usted con su experiencia de abogado, ¿se sostiene el hecho de que estas tres personas hayan estado a la misma hora en Palacio, eventualmente en la misma reunión, y que hayan estado por separado? Estamos hablando de minutos de diferencia. ¿Se sostiene en términos de una investigación este hecho, o eventualmente lo que han planteado en la investigación de configurar un presunto conflicto de intereses es lo que podría generarse? Porque creo que nunca se ve, o muy pocas veces se ve, que un presidente se reúna con un eventual proveedor, ¿no? Claro, señora Delta, y además que el proveedor a los pocos días reciba una contratación millonaria por un monte equivalente al del puente Tarata. O sea, estamos hablando de 74 millones de dólares, que son casi 300 millones de soles. Eso es absolutamente irregular, eso no se sostiene. Y además que todos hayan entrado con diferencia de minutos al Palacio de 2-3 minutos la diferencia, efectivamente. A ver, todos los que en algún momento de nuestra vida hemos podido ingresar, hemos tenido esa ventaja de ingresar al Palacio de Gobierno, sabemos cuáles son los protocolos, cuáles son las formas, dónde se espera. Es imposible que esas personas hayan estado esperando en el mismo lugar. Y que no se hayan visto. Así es, no hayan estado en la misma reunión y se han ido juntos todos. O sea, eso no es sostenible, es absurdo. Ahora, esto puede ser una versión que ven aquellas personas que se les investiga, porque tienen esta prerrogativa a partir de lo que su defensa construya. La labor del Ministerio Público es probar absolutamente lo contrario y construir todos los indicios. Y para eso sí sirven pues que le den los registros de ingreso, las cámaras de seguridad del Palacio de Gobierno, el registro físico, el registro digital de las visitas, etcétera. Para eso sirve las visitas que se han hecho después a Petroperú, porque después inmediatamente hubieron visitas a Petroperú, donde el presidente Hugo Chávez acabó recibiendo a varias personas. Entonces, todos esos indicios a la Fiscalía le suman y construye desde esa perspectiva un caso que puede ir solidificándose. A propósito de temas penales y expresidentes, yo quisiera consultarle, si es que es tan amable, sobre la situación del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, puesto que hemos dado cuenta de este comunicado firmado por varias personalidades que consideran que la manera como la justicia lo está tratando constituye una condena por adelantada. ¿Cuál es su opinión sobre ese tema? A ver, yo no creo que sea una condena por adelantado, y eso me parece un error. Lo que hay que reclamar, no solo en el caso de Kuczynski, sino en el caso de todos los peruanos que están siendo procesados, vulnerando el debido proceso, el plazo razonable, es lo que significa claramente un cambio en las perspectivas de nuestro sistema de justicia. El señor Kuczynski está en detención domiciliaria más de 3 años, hay personas que están en detenciones preventivas por 3 años y después los mandan 3 años a domiciliaria más, o sea, son 6 años, hay personas que vienen afrontando procesos por 20 años.
Entonces, eso es un tema de la justicia. La justicia está mal, no solo para el señor Kuczynski, sino para todas aquellas personas que son procesadas en plazos absolutamente extensos, vulnerando lo que las normas internacionales establecen para esas circunstancias. Entonces, el caso del señor Kuczynski es un caso que no debería producirse más, es cierto, pero así como él, muchos otros están en la misma condición. Y lo que hay que reclamarle a la justicia es que la justicia sea acelera, que el Ministerio Público, el Poder Judicial reciban el presupuesto adecuado para poder responder frente a la cantidad de casos que tienen y no se les esté pues dando migajas del presupuesto y no se les dé la independencia necesaria. Eso es lo que hay que reclamar para que no haya más casos como el del señor Kuczynski ni como otras personas que están en situaciones de igualdad o hasta de peor tratamiento por la justicia. Doctor Rodríguez, una consulta. Hace unos días el abogado Pachas le envió a la fiscal de la Nación un oficio en la cual le solicita que le envíe de manera oportuna el pliego de preguntas que se efectuará en la diligencia del 28 de diciembre, o sea, el interrogatorio al que va a ser sometido el presidente en Palacio de Gobierno. Esto tiene asidero, o sea, una persona investigada, no sé si en este caso si está dentro de las atribuciones del presidente, ¿puede pedir al fiscal que lo investiga que le envíe antes las preguntas? Es correcto, le puede pedir y por lo tanto el presidente de la República tiene esa prerrogativa y responderá por escrito, ya no habrá diligencia física. Le manda un pliego de preguntas, el presidente responde y con eso la Fiscalía continuará sus investigaciones. Eso, señor Villarreal, estimado Carlos, eso es algo que ya el moderno sistema procesal penal ha reconocido. Es decir, la declaración del investigado, la declaración del imputado es un acto de defensa, no es un acto de investigación per se. O sea, yo no voy a esperar que la persona acabe aunque inculpándose, porque además eso está prohibido en la Constitución. Simplemente lo que se hace es darle el derecho para que presente su versión de lo que está siendo objeto de investigación. Por eso ya no se establece que el investigado ni que el imputado pues jure verdad, como sucede en el sistema norteamericano. Acá no se le toma juramento, porque se entiende que lo que él dice es parte de su defensa. Entonces, que lo mande por escrito o lo declare es exactamente lo mismo. Muchísimas gracias por sus explicaciones sobre varios aspectos y sobre todo sobre las investigaciones en curso en torno al presidente de la República y el personal del Palacio de Gobierno. Muchas gracias, doctor Julio. A usted le agradece que pase una linda fiesta. Gracias a usted también, gracias por su presencia y por sus explicaciones en calidad de especialista en Derecho Penal. Vamos a ir a la pausa a la media hora, escuchar a los anunciantes de RPP y regresamos a Ampliación.